Cordial saludo para los estudiantes del Diplomado Gestión de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de la Orinoquía. Estamos entrando ya en la recta final del diplomado. Vamos con 2 charlas. Dividí el módulo 5 en 2 charlas para que no sea tan densas para ustedes. Entonces comenzamos hoy a desarrollar este módulo 5 con el tema 1, que es la gestión, la supervisión y la renegociación del contrato. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los elementos que en cuanto a al control del contrato y de toda la parte contractual que está también ligada a toda la gestión del proyecto, se tienen que tener en cuenta para que nos aprueben el proyecto de APP y no solo una vez sea aprobado, sino podamos llevarlo a feliz término? Entonces, los objetivos del módulo. En cuanto al objetivo general, presentar los elementos más relevantes para la gestión de los contratos, incluyendo la supervisión, especialmente los efectos fiscales que se pueden llegar a dar a lo largo de toda la gestión del proyecto, la operación del proyecto. Si hay impactos fiscales negativos, ¿cómo se puede renegociar las condiciones del contrato, los mecanismos de solución de controversias y un hito importante que es la participación de la sociedad civil en el control, la supervisión y el monitoreo de este tipo de proyectos? Como objetivos específicos, primero, las buenas prácticas de gestión de las obligaciones contractuales. En Colombia tenemos muy malas mañas en los entes territoriales, que es por eso que estos proyectos se demoran tanto en su etapa de aprobación. Nosotros tenemos mala praxis, tanto en la planeación como en la formulación de los proyectos y en la gestión contractual. Y esas malas praxis las queremos llevar a proyectos de regalías, a proyectos de APP, y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Segundo, identificar las buenas prácticas de comunicación e involucramiento de los actores relevantes de la sociedad civil. La doctora Camila en el módulo 2 habló, hay un escrito muy pequeñito que hizo ella de un curso que realizó con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es riesgos sociales y medioambientales. En esa parte social, en ese módulo, es muy importante que ustedes, como gestores de proyectos de APP, tengan en cuenta que este tipo de proyectos requieren un capítulo específico en diferentes justificaciones del involucramiento de la sociedad civil. Excúsenme, a veces encuentro que hay funcionarios de los entes territoriales que miran con menosprecio a la población civil, a la sociedad civil, y no es bueno hacerlo. Identificar las buenas prácticas para evitar renegociaciones, especialmente las oportunistas. Recuerden los NULE con la 26. Identificar los mecanismos de solución de controversias aplicados en Colombia con el fin de mitigar los riesgos para el gobierno, impactos fiscales negativos, y los inversionistas, porque sí se pueden dar eventos fortuitos que desequilibren la parte financiera del contrato, y es necesario entonces saber cómo se pueden hacer esas renegociaciones. Una vez que el proyecto cuente con las aprobaciones necesarias, o sea, el módulo 4, para comenzar su ejecución y haya concluido el proceso licitatorio, se abre paso a la etapa de contratación y seguimiento mediante la gestión contractual. La gestión contractual comienza cuando la sociedad civil, que está dividida en 3 etapas: precontractual, contractual y postcontractual. En la precontractual, no solo la sociedad civil, sino las entidades territoriales y el mismo socio privado necesitan comenzar a hacer monitoreo de los pliegos de condiciones, etcétera, etcétera. Pero especialmente la gestión contractual se tiene que llevar a lo largo de entre 10 y 30 años que dura un proyecto de APP. Por eso es tan importante. Entonces, seguimos con nuestro cuadrito. Vimos la etapa de prefactibilidad con el profesional Andrés, la etapa de factibilidad, la etapa de prefactibilidad con la doctora Camila, la etapa de factibilidad conmigo, la etapa de aprobación, el módulo inmediatamente anterior. Estamos viendo la etapa de contratación y la etapa de gestión. Entonces, vamos a comenzar con la contratación. La contratación y la gestión contractual son muy importantes en este tipo de proyectos. ¿Por qué?
porque si se gestiona bien contractualmente todo el proyecto, se van a verificar las condiciones de prestación del servicio. Recuerden que este tipo de contratos no se paga por obra construida, sino por servicio prestado. Entonces, es muy importante que ustedes cuando estén haciendo las 5 justificaciones y el caso de negocio, tengan en cuenta que deben de manera exagerada verificar las condiciones de prestación del servicio. La gestión contractual garantiza que los compromisos que asumieron tanto el sector privado como el sector público se cumplan a cabalidad y evita discrepancias, porque si se tiene muy bien definido los alcances en cuanto a calidad, tiempos, presupuestos, etcétera, etcétera, se van a prevenir controversias y se va a evitar los cambios bruscos de pronto en la parte contractual, en la parte fiscal, que van a generar impactos negativos para cualquiera de las dos partes. La contratación de una APP. Cuando son proyectos de iniciativa privada con recursos públicos o proyectos de iniciativa pública con recursos públicos, se hace proceso licitatorio. Es decir, recuerden que hay 4 tipos de proyectos. Proyectos de iniciativa privada sin recursos públicos y de iniciativa privada con recursos públicos. Proyectos de iniciativa pública con recursos públicos y proyectos de iniciativa pública sin recursos públicos. Entonces, cuando son proyectos de iniciativa privada, es decir, cuando hay involucrado recursos públicos, se tiene que hacer licitación. Si es un proceso aprobado de iniciativa privada sin recursos públicos, se tiene que hacer una selección abreviada de menor cuantía, y he sido reiterativo en que igual se tiene que lanzar a la página del SECOP para que puedan presentarse en diferentes oferentes. Consideraciones para el primer caso, para la licitación. Primero, el pliego debe tener inmersos los riesgos. En la etapa de prefactibilidad y de factibilidad comenzamos a analizar los riesgos de manera mucho más explícita que en un proyecto de obra pública tradicional. Aquí los riesgos son muy importantes, entonces el pliego de condiciones debe tenerlo. Se tiene que hacer una selección muy objetiva para buscar la mayor favorabilidad para el ente público. Las garantías que tienen que presentar, sin importar si son de iniciativa privada o pública, con o sin recursos públicos, tienen que ser de seriedad de la oferta, cumplimiento de compromisos, pólizas, y las pólizas deben cumplir los requisitos contractuales de aseguradoras reconocidas. Se deben publicar los proyectos de pliegos para permitir hacer las observaciones y se adjudica en una audiencia pública. Yo no entro con todo excúsenme lo pueril, el mamotreto de normatividad, porque pues ustedes de pronto conocen más que yo lo que es ese proceso de licitación pública. Consideraciones para la APP. Para APP de iniciativas públicas con o sin recursos públicos, se asemeja a una licitación. Para las iniciativas privadas, cuando son con recursos públicos o sin recursos públicos, como tiene que lanzarse de todas maneras un pliego de condiciones, se le tiene que dar un porcentaje de bonificación a la entidad que estructuró el proyecto. Desde luego, en el PDF están muy bien explicitados cuáles son esas bonificaciones y esos puntajes. Cuando las iniciativas privadas son sin recursos públicos, se tiene que hacer diferente, ya no se hace una licitación, sino una selección abreviada de menor cuantía, pero se debe publicitar el proceso para que eventualmente se puedan recibir otras propuestas. Si no se reciben, no importa, pero se tiene que hacer el debido proceso. APP de iniciativa privada sin recursos públicos. Ojo, si se publicita el proceso para que se puedan presentar otros oferentes, pero no se presentan, se adjudica mediante proceso de selección abreviada de menor cuantía. Se debe comunicar, el participante así haya hecho todo el proyecto, debe comunicar el interés de participar y tiene que establecer una garantía del 10% del valor de la inversión. Es decir, el proceso es serio, no es porque lo haya hecho un privado, entonces él va a llegar a manotear, a palmotear la mesa, no, es un proceso serio de licitación, perdón, de contratación estatal. Se debe presentar un informe de evaluación de ofertas,
Si no quedó esta persona en el primer puesto, el que originó la propuesta, el que estructuró el proyecto, se le dan 10 días hábiles para que mejore la oferta, sí y solo si dentro del proceso de calificación obtuvo un puntaje mayor o igual a 80 puntos. Si no es el adjudicatario, entonces previamente se tiene que establecer el valor de todo el proceso de estructuración del proyecto que él haya hecho. Antes de comenzar, la entidad pública y la entidad privada se tienen que poner de acuerdo y se le dice, bueno, usted participó en la estructuración del proyecto, si no se lo gana, igual el que se lo gane va a tener que pagarle al que no quedó favorecido por la estructuración del proyecto. Si no hay otras ofertas, se puede contratar de manera directa. Entonces, estos son los 4 tipos de proyectos que hay. Una iniciativa pública es con o sin recursos públicos. Cuando es iniciativa pública, la licitación, se hace una licitación pública con o sin precalificación. Si es sin recursos públicos, se puede hacer sin precalificación, pero si es con recursos públicos, sí. Cuando la iniciativa es privada con recursos públicos, se tiene sí o sí que lanzar un proceso licitatorio. Cuando es sin recursos públicos, una iniciativa privada sin recursos públicos, si hay otros interesados, se puede hacer una licitación pública con o sin precalificación, y si no se presenta ninguno, se adjudica directamente. Si no hay otros interesados, se contrata directamente y se le da el contrato al organizador del proyecto, teniendo en cuenta que este tuvo que haber justificado el origen de sus recursos, todo lo que hemos visto a lo largo de este diplomado. La ley 1882 del 2018, complementaria a la ley 1508 del 2012, en la diapositiva está todo, no lo resumí, pero se lo voy a resumir en la exposición. Se permite el establecimiento de unidades funcionales. Antes las unidades funcionales eran solo para vías, hoy se le da a plantas de tratamiento de aguas de residuales, a aeropuertos, y esto ha ido mejorando a través de los decretos reglamentarios. Permite celebrar contratos en el último año de gobierno solo en Bogotá, en distritos y distritos, departamentos y municipios de categoría especial. Recuerden que es por normatividad, en el último año de gobierno no se pueden celebrar contratos de APP. Por eso les digo, ya estamos a octubre del 2020, si no hemos comenzado con el proceso, seguramente vamos a tener que dejar planeado todo para la siguiente administración porque no los vamos a poder desarrollar. La entidad estatal podrá otorgar al privado el derecho a la retribución por actividades de operación y mantenimiento sobre una infraestructura existente, condicionado a la disponibilidad y cumplimiento de los niveles de servicio pactados contractualmente. Es decir, si hay infraestructura que ya está construida, pero no está en operación, el ente público se la puede entregar al ente privado y este puede explotarla comercialmente si hacen parte de los ingresos del proyecto y si son necesarios para el oportuno desarrollo de este. En el caso de una APP de iniciativa privada, el originador del proyecto es quien debe asumir todos los costos de estructuración a riesgo propio. En cuanto a la terminación anticipada de contratos, esta nueva ley regula la liquidación de las prestaciones recíprocas entre las partes. Es decir, yo estoy dando, ustedes tienen que buscar la ley 1862 del 2018, leerla, pero yo estoy resumiendo acá y en el módulo está bien resumido las cosas que de pronto más importantes, los hitos más importantes que cambiaron. Finalmente, dentro del proceso de precalificación se permite la exclusión de los precalificados cuando estos no participen en la realización de estudios adicionales. Es decir, se presentan varios oferentes, pero dentro del proceso nos dimos cuenta que se requiere un estudio adicional, no sé, de terreno, de hidráulico, bueno, geológico, y ellos dicen, no, yo no tengo dinero, entonces se sacan de la precalificación. Un gran problema en Colombia, la famosa colusión. ¿Qué es la colusión? Eso se ve, excúseme, ofrezco excusas si alguien se siente ofendido por lo que voy a decir, pero en las entidades territoriales y de la Orinoquía se ve mucho. La famosa formación de carteles de licitaciones. De hecho, por allá hace unos años salió un artículo en la revista Semana diciendo que en época electoral las personas buscan más a los contratistas que a los mismos candidatos. ¿Por qué? Porque se sabe que el contratista aporta plata para la campaña, el candidato posteriormente
gobernante electo queda empeñado y entonces los pliegos de licitación, lo que normalmente, excúsenme la expresión, no me gusta decirlo y menos en un video, pero los pliegos de licitación salen envenenados para que puedan presentarse ciertas personas. Ojo, que esas prácticas las conocen los evaluadores de proyectos y cuando uno ha estado inmerso dentro de esa mala praxis, no porque personalmente yo lo haya hecho, pero yo he estado trabajando en diferentes entidades territoriales, entonces uno se da cuenta que los proyectos vienen envenenados, vienen amarrados. Hay sanciones administrativas y penales hasta de 12 años de prisión y de 8 años de inhabilidad y multas cuando se presentan en la gestión contractual esa famosa colusión. Conclusión, a lo largo de esta charla se trataron los elementos que contribuyen al éxito de la gestión y del monitoreo de proyectos APP, los cuales tienen que ver especialmente con la gestión contractual o el control del contrato a lo largo de toda la vida útil del proyecto. El contrato, tiene que verificar el cumplimiento de los resultados esperados en términos de indicadores de disponibilidad, en términos de calidad y en términos de buen desempeño de la infraestructura. Entonces, nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias.